Santo, Tu gracias, familia, Padre. tu En el entrada, nombre de Jesús. cada salida, cada entrada, cada Ay, plan, cada Santo, propósito. gracias, El hermano. Espíritu Santo, aleluya, En Itacamante. de el Dios nombre de bendiciéndote, fortaleciendo Gracias, Señor. cada Gracias. día. Dios, En el fortalece nombre en nombre de poderoso Jesús. de Santo. Jesús. Dale la Aleluya. victoria, Dios Dale eterno. victoria, Gracias, Señor. Señor. Gracias, Padre. Amén. 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 Gloria a Dios. Bendito Rey. Yo no sé Gracias. por qué, mi amado, pero para mí este es uno de los tiempos mejores. Aleluya. Cuando alguien ora y luego juntos oramos e intercedemos por eso. De verdad, a mí me llena de Amén. muchas emociones y me siento contento. Siento algo de Dios hermoso. Mis amados, hoy, como todos ya saben, estamos hablando sobre Jezabel, aquella mujer, esposa del rey Acab, que gobernó a Israel durante un periodo donde existió adjunto de ella el gran profeta de Dios, Elías. Pudimos ver cómo y de qué manera este espíritu poseyó a esta mujer que estaba para ser una reina educando al pueblo de Dios para servir a Dios. Una mujer que fue llamada como una falsa profeta, falsa profetisa. ¿Por qué fue llamada falsa profeta? Vamos a ver lo que dice la escritura. ¿Qué pasó con ese espíritu? ¿Realmente es un espíritu femenino? Porque la gente solo interpreta el espíritu de Jezabel en una mujer, no la interpreta en un hombre. Siempre es interpretado en una mujer, dando a entender que este espíritu es femenino. La gente nada más mira a Jezabel si ve a una mujer. En un hombre no lo ven reflejado. ¿Sabía eso? Porque se menciona el espíritu que operó en Jezabel. Entonces la gente interpreta como que si los espíritus tienen sexo. Entonces, donde él se manifiesta es únicamente en una mujer. Vamos a ver cómo operó este espíritu y que, cómo se manifiesta hoy en día, cómo tú y yo nos podemos dar cuenta. También que estamos siendo víctimas de un espíritu que está siendo manifestado a través de un hombre. Perdón, aquí tengo, parece que hay una hermana que se quiere conectar, no sé, ¿Dónde es que estaba escribiendo ayer? y no puede, déjeme ver, me mandó, bueno, al parecer se ve como una nota, una nota larga, no la voy a poder escuchar. Bien, entonces, Era vamos a, manipulador. exactamente, según lo Ay, que, amén, según lo que estuvimos viendo el día de ayer, todos pudimos ver la historia. Yo hago la pregunta, ¿quiénes pudieron leer un poco sobre la historia de este rey Acab? ¿Quiénes lo hicieron? Yo estuve leyendo anoche, pero eso fue tan fuerte que Jezabel arrastró a Acab, que toda la descendencia de Acab fueron muertas. Dice que él tenía 70 hijos y los 70 fueron muertos y toda su descendencia, que no quedara ni uno que gobernara. O sea, eso fue tan fuerte que lo que ella provocó fue Israel por completo, la generación de Acab. ¿Se fija? Muy fuerte eso. Mire la importancia Por cómo él se manejó y todo lo que se vivió en el reinado de él. Ujú, exactamente. ¿Alguien más leyó algo?
Recuerden siempre, mis amados, que aquí simplemente facilitamos algún conocimiento que el Señor nos permite, pero siempre tenemos que ir a la fuente. La única fuente de todo conocimiento es la palabra de Dios. No podemos dejar de leerla. Tengo un maestro que cuando él da clase, a mí lo que se me abre es un deseo inmenso de leer las escrituras, porque eso es lo que debemos de nosotros provocar que usted y yo vayamos a investigar según lo que dice la palabra de Dios con relación a los temas. Bien, vamos a ir a... Yo, Ajá, yo quería aportar algo. sí, Ella fue una de las que incitó al rey acá para que le quitara la viña a Nabó, porque ella lo hintó para que Jezabel lo hintó exacto. y le dijo que como él era rey de Israel, y le dijo, levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabó, de Jereel. Entonces, él era un rey que él se dejaba llevar por su mujer, y eso fue lo que lo llevó a él quitarle la viña también a Nabó, porque él se dejaba y él se dejaba hintar por ella. Incluso él vino y llamó a los ancianos y dice que él selló con un anillo y lo envió a los ancianos. Él firmó como un edicto para él quitarle la viña a Nabó, pero fue incitado por ella porque ella lo manipulaba totalmente a él. Exactamente, exactamente, exactamente. Así mismo es. ¿Alguien más que haya hecho alguna investigación, que haya o quiera compartir algo de lo que usted leyó? Y Bien, lo lindo que los ancianos se dejaban llevar por ella. sí, exactamente, Lo que ella dijera. exactamente. Entonces, estábamos mirando ahí un espíritu de dominio y autoritarismo, un, un espíritu que le gustaba controlar, dominar, tener el control. Acab, siendo rey, tenía que ir y pedirle opinión a ella. Bien, pero eso lo vamos a ver. Fue un gobernante que era gobernado. Exactamente. Un gobernante que era gobernado, así es. Es que él se desvió, perdió la vista. ¿Quién me dio esa frase? Estuvo muy buena esa. La hermana Nina Javier. Nina Javier. Un gobernante, ¿cómo es? Un gobernante que fue gobernado. Estuvo buena esa. Un tema de un mensaje, hermano Jorge, ya. Sí, sí. Yo hablando aquí, micrófono cerrado, ay padre. Maestro, yo le quería hacer una pregunta, tengo una inquietud, porque cuando Elías se esconde, que va huyendo de ella, que Elías está escondido, Elías que supuestamente ya ella mató todos los profetas, pero yo estaba leyendo, no me acuerdo el versículo que es en Romano, donde Elías le dice como que el único que quedaba era él y el único profeta. Y él le dice que todavía él tenía 7,000 profetas que no habían doblado su rodilla, 7,000 hombres que no habían doblado su rodilla a Baales. ¿Eso eran profetas también? Sí, eso Sí, eran hermano, profetas. cuando se metió a la cueva. Eso eran Ok. profetas. Porque recuerde que ella no fue que acabó con todos, sino No. que cuando el servidor de Acab, que obviamente conocía a Elías, le dijo a él que él escondía y guardaba a los profetas cuando Jezabel lo quería matar. Ok, Ujú. ok. Entonces eso entra en esos profetas de los 7,000. Bueno, en teoría, pudiéramos hablarlo en teoría, no que la Biblia lo especifica. Lo que sí especifica es que sí habían más que no habían doblado sus rodillas a Baal. Sí, porque él lo escondía de 50 en 50. Él lo escondía de 50 en 50, exactamente. Sí, Ok, porque gracias. acuérdense que ella tenía, ella di que tenía profeta también, los que habían doblado su rodilla a Baal cuando Elías apareció,
que ofrecieron los sacrificios. Amén. Yo voy a querer que todo eso ustedes ahora, cuando entremos en la parte de las preguntas y respuestas y los aportes, ustedes suelten todo ese rema que ustedes tienen. Aleluya. Porque ahorita yo digo, dígame, y se me quedan calladas todas. Vamos a leer la escritura inmediatamente. Vamos a ir al capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a tomar el texto que más mal se interpreta. Aleluya. Capítulo 20, capítulo 2, versículo 20. Amén. Vamos a leer desde el versículo 18 para contextualizar y así tener un contexto amplio. Quiero saber quién tiene el ánimo de leer. Amén. Amén. Léalo, por favor. 18 al 20. Va a empezar 2:20. desde el versículo 18, capítulo 2, versículo 18, y lo vamos a leer hasta, déjeme ver, hasta el 22. 22. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El mensaje de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tienes ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de los de ella. Amén. Excelente. Muchas gracias, mi amada. Amén. Cuando analizamos esta escritura, nos podemos dar cuenta que el ángel que le habla o la visión que tiene el apóstol Juan a la segunda iglesia que le habla, le dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, quien tiene los ojos como llama de fuego. Aquí está hablando de explicando exactamente quién habla, quién es que está dando este dato muy importante. Pie semejante como bronce bruñido, dice esto, que él conoce las obras, conoce el amor, conoce la fe, servicio, la paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Todo esto está excelente. Pero él dice, pero tengo analice, unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, si se fija, está hablando específicamente de una mujer que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén, gloria a Dios. En este punto quiero hacer un énfasis porque es necesario poder entender
por qué se está refiriendo y por qué menciona esta mujer. Cuando el Señor, a través de el profeta o a través de este gran hombre de Dios, trata de traer algo que sucedió en el tiempo de los reyes, algo que se manifestó en un tiempo donde todavía ni siquiera hubiese existido el tiempo intertestamentario o los 400 años de silencio. Estamos hablando del tiempo prácticamente del inicio, cuando Israel todavía no había tenido, cuando Israel empezó a tener reyes. Reyes porque ellos anhelaron tener reyes como los demás. Anterior a eso era Dios el rey que gobernaba a este pueblo. Pero todos conocemos lo que sucedió allá con Samuel, ¿verdad? Cuando el pueblo le dijo al Señor, a Samuel, que ellos querían que le constituya reyes, reyes como las demás naciones. Y desde aquel momento el pueblo empezó a comprender y a pagar una consecuencia por haber anhelado tener un rey de la tierra. El Señor le puso claro todo lo que le iba a suceder. Pero empezó esa época de los reyes cuando termina la época de los jueces. Y dentro de estos reyes sucedió que existió este gran rey Acab, un rey que obviamente los reyes eran por dinastía. Dígase que cuando un rey era constituido rey, le buscaban una esposa para que ese hombre lo antes posible pudiera tener un hijo para que la dinastía continuara. El padre de Acab muere y Acab empieza su reinado a una edad muy joven. Inmediatamente Acab se casa, inmediatamente él lo hacen rey, él procura tener su esposa. ¿Por qué? Porque él necesita continuar con la dinastía. Y esta dinastía iba a continuar siempre y cuando él tuviera un hijo varón. Cuando Acab se casa con esta mujer, la historia que nosotros vimos ayer, pudimos ver a un rey que tenía que llevar al pueblo de Israel a adorar a Dios, y a causa de la influencia que esta mujer, su reina, su esposa, su amada, influyó, él se desvió y empezó a llevar al pueblo a cometer dicha idolatría. Pudimos ver toda esa historia hermosa, bella, donde nosotros aprendimos muchas cosas sobre lo que, sobre la consecuencia de llevar al pueblo de Dios a cometer pecado. Todos vimos de la manera en la que esta mujer posteriormente murió. Eso lo vimos claramente ayer. Hoy queremos ver realmente cuáles son esos signos de la manifestación del espíritu de Jezabel. ¿Por qué hacemos la referencia del tiempo de los reyes y saltamos a Apocalipsis? Porque aquí Juan, unos 2000 o 3000 años después, quizá más, 2000 años después exactamente, empieza Juan a enumerar y a ver una visión en la que el Padre le está mostrando que había una iglesia donde se le estaba permitiendo a una mujer dentro del templo llamada Jezabel, que estaba llevando al pueblo a cometer el mismo acto que en el tiempo de los reyes se cometió. Todo indica que es un espíritu que posee la vida de una persona que está en los puestos de eminencia,
en los puestos de liderazgo, en los puestos donde está liderando masa, y con esa influencia lleva al pueblo entonces a cometer fornicación. Cuando nosotros vemos la palabra fornicación, siempre nos vamos al contexto de la parte sexual. Mas, sin embargo, cuando la Biblia realmente te habla directamente de la fornicación, primeramente lo enumera en la parte de la adoración a los ídolos. Porque Jezabel lo que hizo realmente fue llevar al pueblo a que adore a Baal, a que adore ídolos, a que adore otros dioses, a que adore la cultura cananea. Entonces, vemos que Acab, siendo el rey, fue influenciado para llevar al pueblo también él como rey a la fornicación y a la adoración de los ídolos. Claro está, el término fornicación, como quiera, no es que se quita del contexto sexual, sino más bien que abarca no solamente la parte de la idolatría, sino que también abarca la parte sexual y todo lo relacionado a los dioses paganos. Cuando una persona adora a otros dioses, está siendo infiel. Entonces Dios siempre le exigió al pueblo que sean fiel a él. Una de las primeras cosas que el Señor le instituyó al pueblo fue: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por ende, cualquier persona que tiene otro Dios se convierte en un fornicario, se convierte en un infiel. Amén. Y por ende, el Señor le establece en el capítulo 2 y le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. ¿Por qué lo pone en duda? Porque si eres profeta, se supone que como profeta tú tienes que guiar al pueblo a la adoración a Dios. Pero si se dice... Ajá. Dígame. Digo, hacer la cosa para bien, no para mal. Exacto. Pero si la escritura dice que se dice profetiza, eso es que no es que Dios la tiene como profeta, sino que ella es una falsa profeta que se anuncia como tal, mas no lo es. ¿Por qué no lo es? No lo Porque es. Ajá. porque está haciendo lo que a Dios no le agrada, no lo que le agrada al Señor. Exacto, porque está llevando al pueblo a la idolatría. Amén. Está llevando al pueblo a adorar a dioses ajenos. Entonces, por eso se dice que es profetizar. ¿Qué hacía ello? Ahora, de la manera que ella lo llevaba era con seducción. Y aquí quiero que pongamos ojo. ¿Por qué utiliza la palabra seducción? Ahí es donde utiliza el término femenino. ¿Por qué? Por lo general es natural que la fortaleza de la mujer hacia el hombre es la seducción. De hecho, usted se da cuenta que usted tiene hasta con vamos a suponer la que tienen esposos, los hombres que tienen sus esposas o las esposas que tienen sus esposos, siempre la mujer busca la forma de cómo seducir a su marido, de cómo seducir a su esposo. El esposo también utiliza estrategia para seducirla a ella y buscar la manera de hacerla sentir bien. Pero, ¿qué sucede? La seducción en el ámbito... En este caso, pronto... Hermano Jorge, se le está yendo el audio. ¿O soy ¿Eh? yo sola que estoy escuchando eso? ¿Se está yendo el También. audio? Que se le está yendo. Sí. No Ya se sería escuchó lo último que usted dijo. la tercera vez que le sucede. Es verdad. Wow, qué mal. Espérese. Déjeme pegarme más el micrófono, a ver.
Y ahí me escuchan. Sí, sí. Sí. Ok, ¿por dónde me quedé? ¿Por dónde? Por ¿Quieren la escuchar? seducción de la mujer y el hombre. Ok, Sí, la seducción. amén. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de la parte seductora, siempre la relacionamos únicamente con la parte sexual, en la que ahí es donde las personas toman este texto solo para enmarcar a la mujer como la única que puede poseer el espíritu de Jezabel, porque se habla de seducción. Ahora bien, cuando el texto nosotros lo leemos, nos damos cuenta específicamente que dice, ella se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar. Otra vez. ¿Qué pasó? ¿Se perdió? ¿No me escuchan? ¿Aló? Sí, Sí, Jorge, se ¿verdad? escucha. Aquí, Claro. aquí estamos, ya volvió. Oh, ¿y qué es lo que está pasando? Dios mío, el Señor Sí, reprenda. sí, Siempre estamos aquí. Es Jorge que se va. A todos, aleluya. es a todos que se le está yendo, Sí. están Que, perdiendo el que audio. lo dejamos de escuchar, sí. A mí no. ¿Y qué Acá batalla? no. Porque aquí se ve todo normal. Yo lo escucho bien también hoy. Sí, No, aquí entonces se da. parece que hay la señal. Ok, Ah, pero entonces. bien. Ajá, aquí se da, no le escuchaba tampoco. ¿Usted también? Sí, Anda. Sí, a ¿verdad? mí se me va, por eso yo a lo primero no dije nada porque pensé que era la señal, pero al yo ver que Wow. sucedió 3 veces, por eso lo hablé. ¿Y qué batalla, Dios santo? Espérese. A mí no se le va, yo sí escucho bien. Oh, Amén. bueno, déjame ver si cambio el micrófono para ver. Wow, qué mal. Eh, Hasta muy reprendemos toda vuestra en los Ya hay la aires. repetición. amén. Bueno, ok, entonces, ahí lo tengo lo más pegado posible. O sea, lo Bueno, tengo, mire que hasta se lo oye. estamos escuchando. Ok, gloria a Dios. Bien, entonces, ¿qué dice? Eh, cuando hablamos, el texto dice que ella lo seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. O Ujú. sea, cuando hablamos de este espíritu, nosotros ahora voy a empezar a enumerar cuáles son la manera en la que este espíritu opera seduciendo y llevando de manera suave y sutil, con mucha sutileza a los siervos de Dios a fornicar y adorar ídolos. Y le voy a decir esto porque lo que está sucediendo en este tiempo es que ese espíritu, el cual no es Jezabel, ¿ok? No es Jezabel, es un espíritu. La Biblia dice que tú y yo no tenemos lucha con carne ni con sangre, ¿ok? No tenemos lucha ni con sangre ni con carne, sino con espíritu que operan en las regiones celestes. Ahora bien, ¿de qué manera esos espíritus pueden operar en nuestras vidas? ¿Cómo podemos ser influenciados? ¿Y qué pasa cuando yo soy víctima de un espíritu jezabélico? Ese es el punto donde nosotros nos queremos enfocar en esta preciosa noche. Ya la historia, usted y yo la conocemos. Yo quiero saber, ¿me escuchan? Sí, Sí, sí. Sí, Ok, perfecto. Amén. Ok, bien. Número uno, vamos a ver entre los signos, podemos encontrar la manipulación. Uno de los de la fortaleza que tiene el espíritu jezabélico es
la manipulación y el control. Alguien que controla de manera intensa, busca cómo controlar en todos los diferentes aspectos de la vida. O sea, cuando hablamos del centro de la historia. ¿Ah? Quiere ser el centro de todo. Exactamente. El espíritu jezabélico es aquel que busca la manera de controlar. Mire, usted eso lo va a ver en la iglesia, lo va a ver en su trabajo, lo va a ver en la universidad, lo va a ver donde quiera, en una pareja, lo va a ver en la familia, porque ese espíritu va a operar en las vidas únicamente cuando una persona no tiene fortaleza en su espíritu. Ese espíritu va a operar en esa persona porque él va a tomar un cuerpo. Recuérdese que los espíritus son incorpóreos. Él no tiene un cuerpo donde se va a manifestar. Él necesita un cuerpo para él poderse manifestar. Y si en un hogar hay una persona que está siendo debilitada o su espíritu está débil, ese espíritu va a influenciar. Yo voy a empezar a mencionar todas las maneras en las que este espíritu se manifiesta y usted entonces ya tomará nota y se dará cuenta si está siendo víctima o si ha sido víctima o si por si acaso usted misma o usted mismo ha sido influenciado. Porque quiero poner un punto muy claro. Una cosa es la influencia y otra cosa es cuando usted es poseído. Un creyente, un hombre lavado por la sangre de Cristo, no puede ser poseído por un espíritu demoníaco, pero sí puede ser influenciado. Amén. Entonces, tenemos que tener mucha cuenta porque muchas veces nosotros mismos, aún estando dentro de la iglesia, predicando, enseñando, orando, pero si en un momento de descuido no nos damos cuenta, podemos ser influenciados por este espíritu y se puede manifestar una de estas acciones. Quiero decirle que el espíritu jezabélico se anda moviendo entre medio de las iglesias de manera normal a escondida. Porque una de las cosas principales que tiene el espíritu jezabélico es que él te presenta la palabra de Dios. Se presenta como un hombre que ora, como una mujer que ayuna, como una mujer que lee la Biblia, solamente que sus acciones están divorciadas de todo lo que dice. Aleluya. Entonces, alguien absolutamente puede ser influenciado por ese espíritu. Y si estás en un lugar o convives con una persona que no conoce a Dios, escucha esto, puede hacer que ese espíritu posea a esa persona y tú tienes que tener la visión espiritual para tú reprender, orar hasta que ese espíritu suelte ese hombre o suelte esa mujer o suelte ese hijo o suelte esa hija. Porque hay muchas cosas dentro de esto que, mire, esto es algo muy serio, realmente. Muy serio. Aleluya. Entonces, mire esto. Una de las cosas que tiene este espíritu es que se manifiesta con mucha superioridad. Se manifiesta con mucha superioridad y menosprecia todas las opiniones de los demás. Aleluya. Es uno de los métodos y una de las manifestaciones de este espíritu, donde usted ve que esa persona de pronto todo lo que dice es lo que vale. El otro no vale absolutamente nada. Menosprecia cualquier tipo de opinión que usted diga, cualquier tipo de opinión que usted quiera decir, la menosprecia. Te escucha, pero la menosprecia. No vale nada. Jorge me está aclarando un buen punto porque me está hablando directamente de lo que me está pasando. Bendito sea el Señor. De esta palabra, yo solamente me estoy gozando en el Señor, porque es la única cosa que puedo decir, gozándome en el Señor, porque no hay una palabra, una explicación que tú
ha dicho hasta el momento que no me está sucediendo a mí. Bendito sea el Señor. Adoramos Pero a Dios por eso. luego le explico. Amén. Yo voy a tratar de sintetizar todo lo que tengo aquí, porque es mucho, mi amado, de verdad. Todo lo que encontré con relación a la manifestación de este espíritu que opera, que está manifestándose, que se está mezclando en la familia. Mire, toda la familia, le voy a decir esto, he sido víctima y he sido influenciado por ese espíritu, para que usted entienda el nivel. Hasta que tú y yo no entendemos y conocemos que los espíritus, lo único que necesitan encontrar es un hombre o una mujer debilitada para influenciarlo y caer ahí. Por eso es que tú y yo como creyentes no nos podemos descuidar. La vida del creyente tiene que ser cuidadosa. Amén. Orando en todo tiempo, decía el apóstol Pablo, con toda oración y súplica en el espíritu. ¿Por qué yo tengo que orar siempre? Porque los espíritus que yo no los veo, yo no sé su nombre, yo no sé cuándo están, si están a la derecha, si están a la izquierda, yo no sé si mi pareja se descuidó, yo no sé si mis hijos se descuidaron, yo no sé si mi mejor amigo se descuidó para ser influenciado por uno de estos espíritus. Aleluya. Y esto es importante, poder uno tener claro ese punto. Ok, otra de las manifestaciones es la que ellos manipulan emocionalmente para obtener lo que quieren. Amén. Mira, el espíritu jezabélico opera manipulando las emociones de la gente con el propósito de poder obtener todo lo que ellos quieren. Una persona puede hacer que no lo quiera hacer. ¿Oyó? Puede hacer que él no quiera hacer esto. Más sin embargo, ese espíritu que operó en él empieza a manipular las emociones. Entonces, por eso como creyente, tú y yo no podemos juzgar a nadie que está siendo influenciado. Estos que nosotros estamos aprendiendo hoy no es para nosotros mañana ir a juzgar a nadie. Es para tú darte cuenta cuando ese espíritu está manifestado para que tú lo reprendas en el nombre de Jesús. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Bien, otra cosa es que te hacen sentir culpable o avergonzado para que cedas a sus demandas. Oiga, Ay, santo, bendito sea tu nombre. ese espíritu va a procurar decirte, hablarte cosas hasta que tú sientas una culpabilidad y te sientas tan avergonzado que lo que él te demande tú vas a ceder. Entonces, como creyente, nosotros tenemos que tener bien en cuenta cuando mis emociones están siendo adulteradas por alguien que me está haciendo sentir culpable. No está buscando que yo me arrepienta y me levante. No, quiere que yo me haga culpable. Y una vez yo siendo culpable, yo entonces voy a ceder a todo lo que me diga, porque ya yo soy el culpable, ya tú eres rey, ya el rey eres tú. Ok, eso es con relación a lo que es la manipulación. Ahora bien, otro signo. Otra vez. ¿No me escuchan? No Dios estaba santo. escuchando, ahora sí. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Dios. Bien, otro punto muy importante que nosotros tenemos aquí con relación, ya voy a pasar a la parte espiritual. Todo lo que estoy hablando, de verdad, es con relación al control y la manipulación. Existe lo que es también la parte del autoritarismo. Son aquellos que se trata de la superioridad y el menosprecio de tus opiniones. Ya todo eso usted lo tiene ahí claro. Te hacen sentir intimidado o temeroso.
de expresar tus pensamientos y tus sentimientos. Es decir, tú llega un momento en el cual tú te sientes con miedo de poderte expresar, de poder decir lo que tú sientes. Tú estás siendo influenciada por ese espíritu para que tú no puedas expresar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Usted ve personas que usted le dice, oye, dime lo que tú quieres, y no te pueden decir lo que quieren porque están siendo influenciados por un espíritu que no les deja expresar lo que quieren. Mas, sin embargo, eso es para que tú te mantengas bajo una esclavitud, que el otro hace contigo lo que quiere porque simplemente tú nunca te pudiste expresar lo que tú quieres. Entonces, eso lo hace ese espíritu cuando empieza a mostrar el autoritarismo, cuando empieza a hacerte sentir intimidado, que tú tienes miedo de poder expresar realmente todo lo que tú sientes. Te impone voluntad sin considerar tus necesidades o deseos. Totalmente. Todo lo que esa persona o todo lo que ese espíritu, porque como le dije, nunca mire a la persona. Hay cosas que yo voy a estar mencionando que quizá usted va a mirar y va a decir, oye, pero eso me lo hace fulano. No mire a la persona. ¿Sabe lo que usted lo que tiene que mirar? ¿Cómo fue que dijimos al principio que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino Así con es. huestes de la tiniebla? Así es. Así que son espíritus. Recuerde, son espíritus. El espíritu es incorpóreo. El espíritu es alguien que anda buscando a quien, dónde habitar. Usted se recuerda cuando Jesús fue a sacar los demonios, el gadareno. Cuando él lo iba a sacar, ellos necesitaban un cuerpo donde habitar. ¿Y qué le dijeron? Échanos a los cerdos, porque si Jesús lo dejaba así y lo iban a mandar al abismo, y ellos querían quedarse en la tierra y prefirieron mejor que Jesús lo echara en los cerdos. ¿Ustedes recuerdan? Así que siempre el espíritu va a necesitar un cuerpo. Así que cuando usted vea cualquier manifestación de esta en alguien, véalo como que es que esa persona en algún momento se debilitó y está siendo influenciado. Por eso le dije esto. Quizá no está poseído si es un hijo de Dios, pero puede ser influenciado por cualquier debilidad espiritual. Bien, en la parte espiritual, sientes una sensación de opresión o de pesadez espiritual. Una de las cosas que hace este espíritu es hacerte sentir, oiga bien, opresión. ¿Sabe lo que es? Un día estuvimos hablando sobre este tema en el matutino, hablando sobre lo que es la opresión. Te hace sentir pesadez espiritual, donde tú no tienes deseo de nada. Usted ha visto cuando usted se despierta que usted dice, yo sé que tengo que orar, pero no tengo deseos de orar. Yo sé que tengo que leer la Biblia, pero no quiero leer la Biblia. Entonces, en tu espíritu tú sientes el deseo, pero a la misma vez sientes una lucha en la que tú lo que quieres hacer no lo puedes hacer. Eso es influencia del espíritu que está provocando que tú no te alimentes espiritualmente, porque sabe que si tú te alimentas espiritualmente, tú vas a tener la fuerza para tú echarlo fuera. Óigame, como creyente, tú y yo necesitamos todos los días, cada día, mi amado, cada día, leer la Biblia y orar. Leer la Biblia y orar. Amén, amén. Padre, amén. Siempre. Por nada lo deje de hacer. Aleluya. Ok. Experimenta pensamiento negativo y de confusión. Todo esto yo lo tengo más abajo en un contraste con todo lo que pasó con Elías y todo lo que pasó, por ejemplo, ustedes lo mencionaron con la villa de Nabot, cuando de la manera en la que este espíritu se manifestó. Ok, en la parte espiritual este es un punto muy importante, en la cual experimenta pensamientos negativos o de confusión. ¿Te has sentido muchas veces confundido? ¿Te has sentido muchas veces con ese
con ese deseo, como, ay, como que de repente no quieres nada de la vida, tú no quieres nada. Si tienes hijos, se te va el deseo de tener hijos, se te va el deseo de tener mujer. Si tienes esposo, se te va el deseo de todo, de vivir, se te va el deseo de seguir luchando, se te va el deseo de seguir trabajando, de seguir bregando. Y todo este tipo de cosas es manipulado por este espíritu. Por eso fue que cuando el profeta, ella le dio esta gran amenaza, dice la escritura que lo primero que a él le dio fue un deseo de no vivir. ¿Ustedes se recuerdan? Sí, sí, que se acostó como triste y vaya con su carita muy limpia a decirle que qué le pasa, pero era reduciéndolo para que venda la vida. Sí, cuando Elías le dijo al Señor, basta ya, quítame la vida. ¿Recuerda? Ok, en el punto número 3 que acabamos de mencionar es que eso lo experimentamos. ¿Sabe qué estaba pasando con Elías? Elías estaba siendo influenciado por el espíritu de Jezabel, el espíritu que estaba en ella, lo estaba llevando a que tenga pensamientos negativos, pensamiento de condenación, pensamiento donde tú entiendes que ya no vales nada, que tú eres lo menos. Mira, este espíritu cuando llega a eso es buscando la forma de que tú te descarries, de que tú te apartes del evangelio. Y por ende hay que tener mucha cuenta porque muchos cristianos estamos siendo influenciados por ese espíritu y no nos estamos dando cuenta. O sea, lo que estamos diciendo, mi amado, no es que ese pensamiento no va a llegar, pero cuando llegue, sepa que eso es el espíritu jezabélico que está operando para llevarte a que tú repitas esas palabras que puso en tu mente. Amén. Entonces, Amén. entonces, esos pensamientos negativos, reprenda a ese espíritu directamente. Tú sabes que una de las cosas que los espíritus no les gustan es que lo descubran. Mire, la lucha para nosotros poder terminar este asunto hoy, no se imagina usted la batalla. La batalla, ¿sabe por qué? Porque los espíritus, cuando tú lo descubres, ya, óigame, ya, cuando ellos están descubiertos, ya, porque muchas veces ellos están escondidos. Mire, cuando Jesús llegó a la tierra, dice la Biblia que cuando él estaba caminando, los espíritus salían de los cuerpos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía su nombre, sabía quién era y lo llamaba y lo echaba fuera. Había una mujer que tenía un espíritu que todo el mundo creía que esa mujer estaba enferma. La encorvada, aleluya. Y ella estaba encorvada con una tutuma aquí en la espalda y todos creían que ella estaba enferma. Cuando Jesús llega, Jesús no le dice sana, Jesús le dice sal fuera, espíritu. Entonces, cuando el espíritu se va, la mujer se endereza. Por ende, cuando usted puede descubrir, escuche esto que es muy importante, este punto. Cuando usted pueda descubrir cualquier manifestación de esta y usted sabe que es el espíritu jezabélico que está operando, desde que él sabe que tú sabes, se va en el nombre de Jesús. Si se manifiesta en tu esposo, en el nombre de Jesús, órale al Señor y dile, mira, espíritu jezabélico, en el nombre de Jesús te va de la vida de mi esposo, te va de la vida de mi hijo, te va de la vida de mi familia, te vas en el nombre de Jesús, porque cuando ellos son descubiertos, ya son vulnerables. Es una palabra en el nombre de Jesús que lo puede echar fuera. Ok, Amén, amén. Jorge, yo quiero decirte una cosa antes que se me pueda ir, sí, pero es un punto muy claro, clarísimo, que ayer comenzamos a leer esta vez
Y yo le puedo decir a ustedes, mis hermanos, que yo digo, bueno, Señor, pero de verdad que tú me estás hablando y sabía que había algo. Pero, como tú dices ahora mismo, que dijiste que estos espíritus malignos se esconden, se agachan para que uno no lo encuentre, digamos para que uno no lo encuentre, pero cuando uno está en la presencia de Dios, tarde o temprano llega la luz, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, ayer, y excúsame que te interrumpo en este momento, pero tengo que decírtelo sí. para que lo puedan saber. Sabe que yo tengo aquí en esta casa viviendo como 27 años más o menos. Díganme ustedes cuántos años de que ha pasado. Yo entré aquí que no era cristiana. Entonces, ayer, después que terminamos, como en eso de las 6 de la tarde aquí, 6, 7, 6:30, así, yo estoy aquí en la sala y yo estoy mirando la sala entera, la sala, y guardo. Y ahí tengo un mueble con tantas gavetas. Y yo digo, déjame revisar este mueble. Pero de tantos años me manda ese mueble. Y vengo, déjame ver, tiene uno, dos, tres casetas. Y jalo y miro, y la primera caseta que jalo es la última. A sacar todos esos libros, sacar libros para afuera y a meter, digo, déjame ver mi cosa y encuentro todo mi libro de mi curso, de mi estudio que ha hecho. Digo, ay, mira, esto lo hice con mi hija y hablando. Y en la primera esquina, Jorge y mis hermanas, le puedo decir que encuentro, no, pero sinceramente, estaba escondida que tanta imágenes de idolatría. Dios santo. Bendito sea Dios. Pero de tanto tiempo, digo yo, pero venga, que Dios mío. Pero de cuesta imágenes tremendas, grandes, con corona y con todo ordenada ahí, todita, todita, en un ladito de tantos años, Jorge. Dios mío. Eso fue ayer que comenzamos a descubrir este espíritu, a leer, y ayer mismo el Señor me mostró y sacó lo que tenía, que quizá estaba escondido aquí, que quizá no me dejaba hacer más libre, más libertad con el Señor. Es el Pienso. Señor. Aleluya. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y tenía 27, tiene 27 años viviendo ahí. 27 o 28 años, yo soy del 2000, Wow. 25 por ahí, algo así. Wow. Pero que yo ha sacado, digamos, ha limpiado, no me recuerdo porque tantos años, Ujú. pero que no sé si yo yendo a la iglesia católica, porque yo no era cristiana, o alguien era que vivía en esta casa y lo puso ahí, no sé. Yo sé que ayer el Señor dijo, usted nos va a seguir escondiéndote. Bendito sea el Señor. Eso me pasó, de verdad que sí. Sí. Le doy la gloria y la honra al Señor que te lo estoy Amén. contando a ustedes. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ay, Amén. Qué bueno. Señor es bueno y misericordioso. Bien, mis Amén. amados, yo realmente pensé que esto yo podía haberlo terminado, pero no, son demasiadas cosas que hay y mejor lo vamos a ir tratando por parte. Eh, lo vamos a ir tratando por parte. Todavía me faltan todo lo que son las manipulaciones verbales, que son unas cuantas, hay que explicarle, las manipulaciones de poder están, eh, y son muchas también que representan este espíritu y lo tenemos de manera conectada con todo lo que pasó con Jezabel. Entonces yo tengo aquí un cronograma hecho para mostrarle cada cosa de esta en la manifestación que pasó con Jezabel y Elías, Acab y Nabot. Pero el tiempo realmente no nos va a dar. Entonces yo quiero dejarlo para que también ustedes, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda o algún aporte que quieran hacer, lo puedan hacer.
Simplemente quiero ahora hablarle de qué manera nosotros nos podemos proteger. De qué manera nos podemos proteger si somos víctimas. Esto lo vamos a volver a repetir después en otro momento, pero no puedo hablar solamente de la enfermedad sin la cura. Amén. Entonces, es muy importante esto. Lo primero es que nosotros tenemos que buscar es la ayuda espiritual. Es decir, siempre que nos veamos en una posición en la que somos víctimas o estamos siendo influenciados, hay que buscar ayuda. Para buscar ayuda, primeramente hay que reconocer cuál es el problema que hay. Si en su casa, en su hogar, entre sus hijos, usted siente que hay una de estas manifestaciones del espíritu jezabélico, júntese con alguien. Si puede hablar con su pastor, hable con su pastor. Si tiene algún consejero, hable con su consejero. Si tiene un líder espiritual, lo hace. Si tiene un grupo de intercesión, hable con ellos, ore, pida la oración y no lo haga solo, ¿verdad? Siempre es bueno reconocer a este espíritu y hacerlo con una ayuda espiritual. Otra cosa que tenemos que hacer es establecer los límites, aprender a decir que no y establecer límites que tú y yo podamos entender. Por ejemplo, si tú viste que te están manipulando de manera emocional, una de las cosas que debes de aprender después de estar orando es aprender a decir que no cuando tengas que decir que no. Esto también va a confrontar a la persona y obviamente el espíritu, aunque usted sabe primeramente la parte espiritual, como ya le mencioné, con relación a la oración, hay que hacerlo de esa manera. Otra cosa que tenemos que hacer es rodearnos de personas que nos ayuden a orar. Cada vez que nos encontremos en un momento, en un lugar donde estamos siendo influenciados por un espíritu de esto, ¿verdad? Es necesario yo rodearme con personas que busquen a Dios, porque muchas veces dice la escritura que las malas compañías corrompen la buena costumbre. Usted quizás se puede estar juntando con personas que te pueden influenciar, porque si estás más débil espiritualmente, ellos, si tienen mayor fortaleza, te pueden influenciar a ti, que fue lo que pasó con Acab. Acab descuidó su vida espiritual, se casa con Jezabel, y cuando se casa con ella, entonces la fuerte era ella, ¿verdad? Porque él había descuidado su vida espiritual. Entonces, para que eso no suceda en nosotros, tenemos nosotros que fortalecer nuestra vida espiritual, que si yo me junto con otra persona, entonces el espíritu mío sea como el que tenía Daniel, que dice la Biblia que en Daniel había un espíritu superior a todos los que estaban ahí junto con él allá en Babilonia. Entonces, pero sabemos lo que hacía Daniel. ¿Qué hacía Daniel? Oraba 3 veces al día. Aparte de eso, leía la Torá. Aparte de eso, era un hombre fiel. Entonces, esas son las cosas que pueden fortalecer la vida de un creyente para no ser seducido por el espíritu jezabélico. Amén. Amén. Entonces, ora y busca la guía de Dios. Y cada vez que ore, pídele a Dios protección. En tu oración, siempre tiene que decirle al Señor, Señor, protégeme, guíame. No permita, Señor, que yo caiga bajo la influencia del espíritu jezabélico. Dame el discernimiento para yo poderlo detectar. Entonces, a través de la oración, cuando usted ore y el Espíritu Santo fortalezca su espíritu, usted va a tener dominio propio, va a tener discernimiento, y ese discernimiento te va a poder decir a ti qué hacer en un momento determinado.
Va a llegar un momento que ahí no está ni el líder, no está el pastor, no está el obrero, no está nadie, pero está el Espíritu Santo en tu vida. Y tú vas a mirar y vas a ver un espíritu que se está manifestando en la vida de alguien. Quizás no está pataleando, quizás no está haciendo nada porque él o ella no está siendo poseída, pero puede estar siendo influenciado por una debilidad. Entonces, como ya tú tienes el conocimiento, tú no vas a reprender a esa persona. En el espíritu, tú vas a reprender a ese espíritu. Y como tú estás en el espíritu, aunque tú no abras tu boca, déjame decirte que ese espíritu se va a ir, porque va a entender que tú ya lo identificaste. Me ha pasado, mi amado, me ha pasado, donde he llegado a lugares y dentro de mí hay un corazón, el corazón mío, estoy revuelto, hablando en lengua y todas las cosas, y nadie sabe que yo estoy en eso, pero ahí se está manifestando una guerra. Un día estaba yo con mi esposa entrando al colegio de la hija mía, allá en República Dominicana, y cuando entramos al colegio, amado, desde que yo entré a hablar con la directora, eso fue una guerra que yo tuve con un espíritu que se manifestó ahí. Nadie se dio cuenta, pero yo, dentro de mí, eso era una llama que había. Y después me di cuenta cuál era la guerra que había espiritual. Entonces, el creyente siempre tiene que estar a la expectativa, orando y pidiéndole al Señor discernimiento para que después que se manifieste, entonces nosotros podamos tener la sabiduría para poder actuar. El espíritu de Jezabel es un concepto espiritual y no necesariamente se refiere a una persona física. Es importante siempre que tú y yo busquemos ayuda espiritual y nos juntemos con personas que estén orando. Dios le bendiga, mis amados. Si alguien tiene ahí cualquier duda, pregunta, aporte, pues lo voy a dejar hasta ahí. En otro tiempo, en otro momento, entonces ya le hablo de lo otro, porque el tiempo se nos fue. Aleluya. Y Bueno, Jorge, expliqué de lo que me pasó ayer y quería también decirle de algo de mi trabajo, eh, que al inicio, cuando tú estabas hablando del cuento espíritu, hay estas personas que no conocen al Señor, eh, nosotros que conocemos a nuestro Padre Celestial, que estamos constantemente hablando con Él, es difícil que ese espíritu no puede tocar, pero no nos puede derribar. Entonces, hay una persona, al inicio, cuando yo entré al trabajo, había una muchacha que si yo entraba por un lado, ella entraba por otro por no toparse conmigo, porque me veía, era como algo que no podía soportarlo ella. Entonces, todo lo que yo hacía, aunque si lo hacía bien, para ella era mal, mal, era todo negativo. Pero yo no me confronté con ella, porque yo sabía que lo que ella tenía era un espíritu de orgullo, un espíritu negativo, que no era lo mismo que yo portaba. Entonces, ¿qué pasó? Que yo comenzaba a orar, a pedir ayuda con mi pastor. Bueno, y oraba. Y todos los días yo me confrontaba con ella, porque teníamos que trabajar juntas. Pero ella hacía tantas cosas malas, malas. Pero yo dije, y yo me preguntaba, ¿pero por qué? Porque no le hago nada. No sé qué pasa dentro de mí. Pero todo lo que yo veía en ella durante el día, las 8 horas que trabajábamos juntas, yo lo ajá, portaba aquí de rodillas, lo portaba aquí en oración. Entonces, pasaban los días y tú sabes que cuando hay guerra, tú estás comenzando, hablando con Dios, los demonios son más, después comienzan como más fuertes, como para que tú deje de continuar, digamos, de hacer lo que estás haciendo en la presencia del Señor.
pero yo siempre hablaba, prendía todo lo que ella hacía y lo traía de rodilla al Señor. Entonces, hubo un día que yo estoy en una habitación y ella también. Y yo estoy preparando mi paciente, ella está preparando el de ella, y yo estoy de espalda de ella. Por ejemplo, estamos de espalda, ella mirando a su paciente y yo también con el mío. Entonces, yo estoy poniendo la saca del orina a la persona. Entonces, ella está metiendo bien la persona en la cama. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ella me ve que yo estoy poniendo la saca de la orina a la persona, ella para hacerme avergüenzar, porque eso también tú lo tocaste de la palabra vergüenza. Ella, para hacerme como que ella era la grande y que ella Sí. era la que sabía, viene, Dios mío, viene ese día, viene ella y veramente, Jorge, que cuando Dios está en el asunto, nadie puede intrometerse. Porque ella cuando viene, me dio muy de placer por la señora que ella tenía en mano, porque yo no sé cómo esa muchacha soltó esa señora se cayó, se rompió en la frente, esa pobre viejita. eh, pero ella para ella decirme a mí, mira que no es así, pero que no es así. Y como que dijo, Dios, no te preocupes, que ahora es que ella va a pasar la vergüenza, pero la va a pasar en grande. Cayó esa señora, se rompió, y esa muchacha, Jorge y mis hermanas que me están escuchando, esa muchacha vino delante de mí. Bendito y alabado sea tu nombre, Jehová, por este testimonio que me está poniendo que lo hable. Bendito Dios. Y cuando viene ella delante de mí, corriendo, se me hinca, delante de mí me dice, la gloria para ti, Señor. Ay, Dios mío. Ay, Karina, nunca me había mencionado mi nombre. Ay, Karina. Ay, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Que se rompió esta persona. Y ahora, y sabe que si pasa cualquier cosa a un paciente, ya hay que dar tantas explicaciones porque vienen a investigar. Y digo yo nada más me quedé mirándola, pero me vino la palabra de Dios, así me vino como en la mente. Eso es para que no se metan con un hijo de Dios. Amén. Ahora ella es la que está pasando vergüenza. Después de ese día, yo soy la mejor amiga para ella, la mejor que trabajo con ella. Bendito sea el Señor. Lo hizo el Señor. Amén. ¿Entiendes? Entonces, pero si yo me había confrontado con ella, tú me dices, yo te digo, y tu orgullo, y yo me orgullo, entonces hoy yo no estuviera contando esta bendición que Dios me ha Amén. dado de que yo se la pueda contar a ustedes. Amén. Así mismo es. Así mismo es. Yo quería Hay que aportar tener. algo. Sí. Yo quería aportar algo. Yo quería hacer una pregunta. ¿Y cuál era ese Jezabel, que es una pregunta aquí que me estaba haciendo aquí mi esposo, Sí. que de dónde viene ese espíritu de Jezabel? Bien. Muy buena pregunta. Eh, Cuando nosotros analizamos el texto en relación a lo que, como habíamos empezado, primeramente, antes de responderle, déjeme decirle algo a la hermana. Mire, muy importante su testimonio, mi amada. Lo que le puedo decir es que sígale pidiendo al Señor discernimiento para que, Amén. para que siempre el Señor le ayude a discernir cuándo debe de, cómo y cuándo debe de actuar en un momento determinado. Amén. Aleluya. Amén. Bien. Ok, entonces,
Cuando nosotros hablamos sobre el espíritu de Jezabel, es muy importante la pregunta que hizo el hermano. Cuando empezamos al principio, yo le mencionaba que la Biblia nos enseña en el libro de Efesios que el creyente no tiene ninguna lucha con carne ni con sangre. Quiere decir que cuando una persona se encuentra en medio de un proceso donde está batallando y siente que tiene una lucha con lo que sea, mi amado, déjeme decirle que lo que se está manifestando o con quien usted está teniendo problema no es específicamente con esa persona per se, sino con un espíritu que opera en personas que por alguna razón han tenido grieta en su vida y le han dado acceso en su vida espiritual. Hay cosas que no se ven. Porque, ¿por qué no se ven? Porque el mundo espiritual, valga la redundancia, es espiritual. Cuando nosotros mencionamos el espíritu de Jezabel, no estamos mencionando un nombre per se de un espíritu. Estamos hablando de una manifestación de un espíritu que se manifiesta en cualquier persona que tenga grietas en su vida. Cuando analizamos lo que pasó con Acab, Acab era un rey, no estábamos hablando de un hombre ni de una mujer, que eran dos cualquiera, estamos hablando de un rey que estaba para dirigir el pueblo de Dios. Como él abrió una puerta espiritual, ¿cuál fue la puerta que él abrió? La desobediencia. Cualquier persona que desobedece, que anda en desobediencia delante de Dios, en el mundo espiritual, usted le da la legalidad a cualquier espíritu que lo pueda manipular. Entonces se menciona a Jezabel por todas las acciones que ella hizo, pero no era Jezabel la que estaba accionando. Ahí quien estaba accionando era un espíritu de la tiniebla. Por eso se menciona el espíritu de Jezabel a causa de que nosotros conocemos lo que hizo la persona física llamada Jezabel. No sé si me está entendiendo. O sea, Sí, yo lo entiendo, maestro, disculpe. Esa es la duda que yo tenía de que, porque como usted dijo que cuando hubiera alguno que uno presintiera que hubiera algún espíritu así en algún familiar de uno, que uno se uniera con los que estaban también de la iglesia amén. y que orara. Entonces, yo me pongo a pensar de que será que en todas las iglesias, o sea, todos los que saben de la palabra de Dios, creen que ese espíritu se manifiesta, no solo, porque yo más que lo he escuchado sobre esa mujer, que lo menciona, que se le metía el espíritu de Jezabel, que no sé qué, pero en hombres casi no. Entonces, yo estaba dudando en eso, a ver si todos saben que es el mismo espíritu para hombre y mujer. Ok, sí, muy importante, mi amado, y creo que es la razón principal por la cual nosotros quisimos hablar con detalle de este punto, el cual estamos hablando ahora, y ese que usted dice también. ¿Sabe qué pasa? Mire, la manifestación de los espíritus ellos se van a manifestar y el nombre del espíritu se va a, o sea, déjeme decirle esto primeramente. Si nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta que los espíritus malignos son espíritus malignos. La Biblia, por ejemplo, describe a Satanás. ¿Qué describe de Satanás? Describe que él no vino sino solo a matar,
a hurtar y a destruir. O sea, el espíritu maligno tiene un solo plan y un solo propósito de matar, destruir, acabar, aniquilar. Si usted le da la oportunidad, él no va a dejar nada de usted, no va a dejar nada de mí. Ahora bien, la escritura nos enseña de hombres y mujeres que fueron influenciados por cualquier espíritu, ¿verdad? Y ellos tuvieron una manifestación X. Por ejemplo, la Biblia habla del endemoniado de Gadara y se le llama el endemoniado gadareno. Hay personas que miran las actitudes que tenía ese espíritu que se manifestó, o esas legiones que se manifestaron en ese hombre, y cuando ellos están reprendiendo o cuando ven a alguien le dicen, ese hombre tiene un espíritu gadareno. Ahora, usted lo está identificando porque la Biblia en un momento determinado manifestó acciones en alguien que tenía un espíritu y ese hombre vivía en Gadara y le llamaron el gadareno. Pero ese hombre siguió siendo gadareno después que fue libertado. Entonces, no significa que ahora el espíritu tiene un nombre, sino que la manifestación que ese hombre tenía cuando estaba cuando era esclavizado, ¿cuáles eran? Dice la escritura que le ponían grilletes, ¿verdad? Y él los rompía. Paraba en los sepulcros. Imagínese usted, andaba en los sepulcros, no comía, no bebía, andaba como un loco en la calle, no podía estar, ese espíritu no dejaba que ese hombre pudiera socializar porque había una posesión demoníaca. Entonces, cuando usted mira unas acciones en alguien, tú puedes inmediatamente determinar que ese hombre o esa mujer tiene el mismo espíritu o la misma legión que poseía el endemoniado de Gadara. Entonces, con relación a Jezabel, Jezabel tuvo algunas acciones que tuvieron que ver, por ejemplo, con dominio, con control y dominio. Ella controló y ella tuvo dominio. Ella tuvo manipulación y ella engañó. Ella fue idólatra y también fue materialista, ¿verdad? Ella también fue una mujer que sedujo y llevó y causó tentación entre todos. También había crítica y condenación. Si podemos ver que todo esto fueron las manifestaciones que ella tenía. También se hizo víctima y también culpó, ¿verdad? Se resistió también a la autoridad de Dios. Entonces, cuando tú miras todas estas manifestaciones en una sola persona, pues entonces nosotros para identificar el espíritu que se está moviendo, entonces le llamamos el espíritu jezabélico. Pero no necesariamente ese espíritu tiene un nombre que se llama así. Lo que tú y yo como creyente miramos es la manifestación que hay. ¿Cuál? Si usted está mirando una persona que está haciendo uso de la manipulación y el engaño, usted sabe que eso lo hizo Jezabel con ahí. Si es idólatra, también. Si está haciendo seducción, también. Si está haciendo tentación, si se hace culpa, si hace acciones de vergüenza, miedo, intimación, engaño, mentira, control, dominio. Todo esto es sinónimo de lo que Jezabel hizo. Y ella fue poseída por un espíritu. ¿Por qué nosotros decimos y lo testificamos? Porque dice que ella fue una falsa profeta. ¿Qué significa? Que diciendo que servía a Dios, servía a los... Se prostituía y servía a los dioses. Amén. No sé si pude responderle. Sí, o sea que dependiendo las acciones que haga la persona, ahí saca conclusiones uno a qué clase de espíritu es que le está como gobernando, ¿verdad?
Exacto. Ok, ahí voy a aterrizar. Por ejemplo, quizá no es que yo voy a identificar cuál es el espíritu que está, porque los espíritus inmundos, ellos siempre todos tienen un mismo objetivo, ¿verdad? Ellos te pueden influenciar o te pueden seducir a hacer algo, pero al final su objetivo es separarte de Dios. ¿Qué pasa? Que cuando ellos se manifiestan, dependiendo de las acciones, ¿qué hace un creyente? Vamos a suponer, ¿qué hacía David? ¿Qué David le aconsejaba a Salomón? Que él le aconsejaba, mira, tú tienes que guardar la palabra de Dios. Tú tienes que hacer que el pueblo sirva a Dios. Tú tienes que hacer que el pueblo cumpla con todas las ordenanzas y la palabra de Dios. Ahí no está operando ningún espíritu maligno. ¿Por qué? Porque esa persona en ese momento lo que está procurando es amar y hacer que se obedezca la palabra de Dios. Ahora bien, desde que tú miras cualquier acción fuera de lo que es amar, respetar, obedecer a Dios, entonces tú tienes que ver que ahí hay un espíritu que está detrás, que quizá solo se está manifestando con la intimidación. Quizás solo se puede manifestar con un engaño. Quizás solo se puede manifestar con una mentira. Quizás solo se puede manifestar con control y con dominio. Quizás solo se va a manifestar llevándote o seduciéndote a que cometas actos ilícitos. Entonces, dependiendo de la manifestación que haga la persona, nosotros como creyentes tenemos que tener el discernimiento para saber que ahí está operando un espíritu que no es el de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que el espíritu da un fruto y ese fruto se llama, en la manifestación de los hijos de Dios, es a través del fruto del espíritu, que es paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y fe. Todo el creyente tiene que andar en ese nivel de manifestación del Espíritu de Dios. Ahora, si yo estoy fuera de ese fruto, entonces puede hacer que yo caiga en una de estas manipulaciones, en una de estas intimidaciones, en uno de estos engaños, en una de estas mentiras, en uno de estos control o dominio, que es lo que manifestó el espíritu que operó en Jezabel. Trato de hablarlo amplio para ver si puedo responder a las preguntas que usted me hizo. Sí, amén, amén, maestro, está bien, así como usted me está diciendo. Ya le entendí. Amén. Gloria al Señor. Gracias por su respuesta. Amén. Y creo que su pregunta fue muy atinada, muy atinada. Ok, gracias. Amén. ¿Alguna otra pregunta, mis amados? ¿Duda? ¿Aporte? Bien. Quiero decirle que si Dios quiere, a partir de mañana seguimos con la lectura bíblica. Realmente, esto es un tema que nosotros debiéramos siempre estar tocando. Yo le voy a pasar un texto que tengo aquí donde usted va a poder leer. Mire, yo le puse aquí 7 características del espíritu de Jezabel con sus textos bíblicos y ejemplos, donde usted va a poder ver, por ejemplo, cuando Jezabel manipuló a su esposo. Ahí lo puse con el texto. Cuando lo engañó, cuando lo manipuló y cuando lo engañó, le puse el texto. Cuando lo llevó a la idolatría, le puse el texto bíblico. También cuando lo sedujo, le puse el texto también. Cuando lo criticó, también le puse el texto bíblico. Cuando fue víctima y se hizo víctima y culpa, también se lo puse. Entonces, también le puse cuando resistió a la autoridad, también se lo puse ahí. Es decir, están las 7 características donde nosotros podemos ver que Jezabel fue influenciada por un espíritu en el texto bíblico.
¿Dónde usted lo puso, maestro, por favor? No, eso era lo que yo tenía para compartirlo después, Ok. pero le voy a compartir el, le voy a compartir el material para que ustedes lo puedan leer con sus textos bíblicos enumerado con las 7 características que caracterizaron a Jezabel y asimismo cada cosa que ella hizo con sus textos bíblicos. ¿Usted lo va a compartir en el chat? Se lo voy a compartir en el chat. Sí. Oh, gracias, maestro. Ahí lo van a poder leer bien y lo van a poder identificar. Cualquier cosa que usted vea, gloria a Dios, no solamente usted va a reprender, no va a llamar, no tiene que llamarle por ese nombre. Usted lo que va a reprender ese espíritu que se esté manifestando en la vida de cualquiera. Y le digo esto, como creyente podemos ser víctimas de esto, pero no solamente eso, también podemos ser influenciados nosotros a actuar en un momento determinado hacia otra persona. Para yo evitar eso, solo tengo que mantenerme orando, leyendo la Biblia para tener fortaleza en el espíritu. Aleluya. Maestro, hubo algo como que yo me quedé un poco confusa. Fue Sí. cuando usted dijo que Elías estaba teniendo como ese espíritu como de confusión de Jezabel. Oh, bien. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos la escritura, cuando, déjeme buscarle el texto, cuando Elías deseó la muerte, que él cayó en la depresión. En el momento que pasó eso, sucedió fue que la señora lo amenazó a él diciéndole que ella, déjeme ver, entonces Elías envió a Elías. Que mañana a esta misma hora le daría muerte. Exactamente, en el capítulo 19, Primera de Reyes 19, dice aquí que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Está oyendo? O sea, ella hizo un conjuro a los demonios para destruir la vida de este profeta de Dios. Y dice, oiga esto, por eso que el creyente debe de tener mucha cuenta cuando está enfrente de alguien que está siendo influenciada por un espíritu. Usted tiene que tener la autoridad de Dios. Este hombre, siervo de Dios, ¿sabe lo que hizo? Que cogió miedo. Dice aquí el versículo 3, que viendo pues el peligro, oiga eso, él viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Oiga. Sí, yo. Le corrió a una mujer. ¿Usted cree que era una mujer? Fue que de la manera que esta mujer se le manifestó, fue endemoniada. Y él, el profeta de Dios, ¿sabe lo que hizo? Vio el peligro, se embaló a correr y temió por su vida. Y vino y dice que fue a Bersaba y estaba allá en Judea y allí con su criado. Y cuando y dice, y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces, yo le decía que el espíritu jezabélico va a provocar que a usted le llegue pensamientos negativos, que usted quiera rendirse, soltar todo, Amén. como le pasó a este gran hombre de Dios. Jorge, escúchame, Jorge. Me hago una pregunta, aunque para mí misma. Si Elías era un profeta de Dios,
lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué al sentir estas palabras de esta mujer, él cogió ese miedo? Porque se supone que si él estaba tan lleno del Espíritu Santo que el Señor estaba con él, cogió ese miedo y no, digamos, y no hizo nada, porque lo que hizo fue que corrió de ella. Amén. Y no fue que entonces el Señor, fue el Señor que permitió que Amén. pase esto con Elías para que se manifieste algo más evidente, o qué cosa, porque si yo estoy llena del Espíritu Santo y el Señor está conmigo, yo creo que cuando el demonio venga a confrontarse conmigo, él va a tener que correr, no yo, él. Amén. Mire, ese punto es específicamente, lo voy a aclarar. ¿Qué pasa con Elías? Elías es un gran hombre de Dios. Era un hombre que nosotros vimos. De hecho, el profeta, de los profetas, Que descendió fuego del cielo. el hombre que manifestó poder y gloria, que habló de un Dios que no solamente escuchaba al pueblo, sino que también podía descender fuego del cielo. También Amén. Elías oró y el cielo se cerró por Elías 3 no vio años. muerte. Llovió. Él también oró para que el agua cayera y volvió y cayó. El hombre fue que Sí. dijo, por mi palabra no va a caer, porque él estaba siempre en la presencia de Dios. ¿Qué pasa? Que llegó el momento, como le pasó a Pedro cuando estaba en la barca. Amén. Dice la escritura que el Señor le dijo a Pedro quería, ellos estaban en la barca, ¿verdad? Si han escuchado esa historia. Ellos estaban en la barca y Jesús está caminando en el agua. Cuando ellos lo miran, creen que es un fantasma y Jesús le dice que venga y él le dice, no, él le dijo, si tú Él dices le preguntó al él le maestro. preguntó, exacto. Y él le dijo, si tú dices que yo vaya, yo voy. En otras palabras, Pedro le está diciendo, a tu voz, yo voy a obedecer a lo que tú digas. Y él obedeció y empezó a caminar. Pero dice la escritura que cuando él empezó a mirar, ¿qué empezó a mirar? El agua, él estaba ahogando, no miró a Jesús que lo estaba sosteniendo. No, Él miró la manifestación de la gloria de Dios, pero en él mismo. Él no creía lo que estaba aconteciendo o sea, en ese momento a través de él mismo. déjeme buscarle el texto para que usted vea lo que pasa. Mire, el texto realmente dice que él lo que empezó a mirar fue las dificultades. Lo mismo que pasó con Elías en este momento. Mire, dice, déjeme buscar. Hermano, Mateo. mientras usted busca el texto, algo que puedo aportar es que, yéndonos al caso de Elías, yo meditaba en esta lectura y decía, fuera de las dificultades que Elías empezó a poner su mirada, porque eso es lo que usted decía del descuido. Cuando nosotros tenemos la mirada en Cristo Jesús, entendemos que por Dios nosotros podemos alcanzar y lograr todas las cosas. Pero cuando nosotros en algún momento viene el temor, el miedo dice la palabra que paraliza. Sí. El miedo estanca. Sí. El miedo roba la dimensión del hombre en Cristo Jesús. Sí. Entonces, ¿qué sucede? No fue cualquier gente, hermana, que decretó un edicto sobre Elías. Fue la mujer del rey. Recuerden que anteriormente el poder es algo en la mano del hombre que trae destrucción como bendición. ¿Sabe por qué? Porque es cómo lo manifieste o para qué lo use. Entonces, pero digo la historia, hermana, la historia anteriormente decía que ella mandaba a matar. Es decir, ella llegó a matar los hombres de Dios. Y dice bien claro que eran profetas de Jehová.
por cuanto la manifestación de la palabra dice si eran profetas de Jehová, es decir, Dios estuvo con ellos y aún así alcanzaron muerte. Amén. Pero una cosa, yo diría que ¿Sí hable? A ella se le cae el coso. Se le fue la voz. No, se le cayó el disculpe que tengo el problema con el internet. Una Amén. cosa es, usted, en un momento dado, presentársele mucha batalla, muchas situaciones difíciles, usted seguir perseverando y luchando, pero hay otra cosa es cuando ya uno desea la muerte. Una cosa es tener miedo y otra cosa es temor, ¿verdad? Pero otra cosa es estar cansado, ya decir, porque nosotros los que confiamos, los que hemos creído en el Señor, sabemos que que si estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a morir en Cristo y morir en Cristo es ganancia. A veces no queremos morir. ¿Por qué no queremos morir? Porque nos vamos a alejar de nuestra familia y eso, pero lo más importante es la salvación. Entonces, yo me imagino la situación de Elías, un profeta, los profetas son perseguidos, y más en esos tiempos, con esa reina Jezabel, ¿verdad? Que mató a tantos profetas. O sea, y yo me imagino la situación de él, porque había muchos profetas, pero él era un profeta de Dios. Amén. E hizo ver la gloria de Dios, hizo ver la gloria de Dios él, y él fue muy perseguido, Amén. muy perseguido, y dijo, no, ya yo estoy cansado, me imagino yo, prefiero morir. Sí. Amén. Prefiero morir. Lo que yo puedo percibir al tiempo que tengo en el Evangelio es que verdaderamente cuando llega la persecución a la vida del Hijo de Dios, básicamente nosotros trascendemos a cansarnos y dentro del cansancio deseamos la muerte para que se acabe la persecución, para que, para que salga ese miedo, ese temor en nosotros, y nosotros entendemos que pidiéndole la muerte a Dios vamos a descansar o ya vamos a alcanzar la plena salvación porque ya no vamos a ser perseguidos donde Dios, sin embargo, no ha decretado muerte para nosotros, sino que resistamos. Amén. Amén. Muy importante. El texto, y después le voy a leer el texto y voy a pasar a la hermana Cristina que tiene la mano levantada. Amén, perdón. El texto que quería, no, mi hermana, no tiene que pedir perdón. Estamos aquí. El texto, fue que le encontré el texto que le había dicho de Mateo. Sí, amén. Dice, pero lo que sucedió con él, la razón por la cual él se devuelve, porque dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces, Señor, sálvame. Qué pereza. Exactamente. Esto fue lo que le pasó a Pedro, que también él empezó a mirar el peligro, cogió miedo y empezó a gritar que lo salve. Lo mismo fue lo que sucedió con Elías. Dice que él, viendo el peligro, él no tenía que ponerse a ver peligro. Usted fue un hombre que acabó de hablar y el fuego del cielo descendió. Sí, amén. Entonces Sí, él amén. se puso a mirar el peligro y por detenerse, entonces le cayó en una depresión. Okay. Sí, se desenfocó, amén. Como que la fe menguó ahí fue, ¿verdad? Sí, claro. Sí, amén, así mismo. Hermana María, diga. Sí, recordemos que Elías fue un profeta llamado por Dios. Y la situación de Elías, cuando en ese momento él le dijo al Señor que lo matara, nos demuestra a él que aunque él era un profeta del Señor usado por Dios,
que como él dijo, por mi palabra, él dijo que no iba a llover y no llovió. O sea, él confiaba lo que Dios podía hacer a través de él. Él tenía una relación con el Señor. Ahora bien, el Señor no muestra que él era humano, porque en un momento, a pesar de todas las cosas que Dios hacía a través de él, él sabía que Dios estaba con él. En su parte humana, él sintió una aflicción, sintió la persecución, y es como decía una hermana, estamos hablando en tiempo de los reyes, estábamos hablando que era un profeta que casi nunca él estaba de acuerdo con lo que los profetas de Baal le decían a los reyes. Sí, la mayoría de los profetas que vemos en la Biblia siempre iban en contra de lo que los profetas de Baal o los profetas que supuestamente tenían esos reyes le decían, era totalmente lo contrario. Entonces, él era como en la vida de Jezabel y en la vida de acá un aguijón, que él, cuando ellos salían hablando, entonces Dios lo mandaba a decir juicio, a decirle lo que le iba a acontecer, por ende, él le hacía la guerra a ellos. Y Dios nos muestra que humanamente, aunque le sirvamos a Dios, el Señor sea nuestro rey, Él sea nuestro cuidador, humanamente nos cansamos, nos agotamos, pataleamos, porque ahí lo que él estaba haciendo era como un berrinche de niño consentido o de un niño que sabe que su papá está pendiente a él, porque cuando él le dice, Señor, mátame, quítame la vida, pero si hubiese sido así, ¿por qué no se quedó antes de saber lo viera? Para que lo mate, ¿verdad? Para que lo mate. Él sabía que Dios no lo iba a hacer. Y él conocía al Señor. Entonces, sí, y a pesar de él decir eso, él nunca dejó de que Dios lo usara. Dios siempre se mantuvo usándolo para su gloria y su honra. Y era una relación tan estrecha que Dios tenía con él, que por su palabra, como él dijo, por mi palabra lo voy a decir y no va a llover. Y cuando también por su palabra, cuando él mandó a aquel siervo a ver, dice, yo veo una pequeña nube, también llovió, pero también podemos ver cómo fue que Elías partió de este mundo, que no fue que él no vio muerte como los demás, dice que vino un carro de fuego y se lo llevó, Elías no vio muerte. Entonces, eso es para que veamos la relación que el Señor tenía con Elías, cómo Elías era delante de Dios. Entonces, es que eso nos demuestra que somos seres humanos y el Señor sabe que en nuestra humanidad nos vamos a agotar, nos vamos a cansar. A veces le vamos a decir al Señor, Señor, no puedo más, llévame, prepárame y llévame. Pero dentro de los planes de Dios se va a hacer la voluntad de Dios y el Señor dice, eso es porque Él está en este momento agotado. Déjame darle fuerza, déjame animarle, y para que entendamos que 100% dependemos de Dios y que aunque le seamos fieles van a venir situaciones. Tú lo que no puedes perder la vista de Cristo, y eso fue de Dios, y eso fue lo que pasó con él. A pesar de su berrinche, él confiaba en Dios, él sabía que si él se pone en la mano de Dios, Dios lo iba a librar, y que si Dios lo mandaba, él lo iba a respaldar, y siempre buscaba confirmación del Señor para moverse. Ahora, el Señor, esos berrinches que hizo no se lo tomó en cuenta, porque el Señor sabía que era en su humanidad, él se sentía agotado, siendo perseguido, y vemos que en varias ocasiones él tuvo que perderse, y incluso hubo un siervo, cuando lo andaba buscando, que él apareció y le dijo, oye, ve, dile acá que yo estoy aquí. Dice él, pero ¿y cómo así? Y si yo voy donde él y digo que te encontré, después el mismo Dios que te escondió para que nadie te encontrara, porque él dice que lo buscaron de arriba abajo y no lo encontraron. Entonces él dice, si yo voy a mi amo y le digo que te encontré, y cuando vengamos y no te encontremos, él me va a matar, porque él tenía miedo que el mismo Dios volviera y lo escondiera. Entonces Elías también sabía eso. Así es que para mí la enseñanza con el tema de Elías es que es normal que nos agotemos, es normal que en este camino nos cansemos, es normal que a veces le digamos al Señor que no tenemos fuerza. Lo bueno es saber es que nuestra fuerza depende de Dios, ir a la fuente. ¿Dónde acudir? Amén. ¿Dónde acudir? Y que siempre mantengamos la vista puesta en el Señor y saber que el que nos ha librado muchísimas veces, el que nos prometió estar con nosotros hasta el fin, lo continuará haciendo. Porque recuerden que siempre la lucha y las dificultades van a venir para que dudemos del poder y la misericordia de Dios en nuestra vida, que dejemos de exaltar y de creer en aquel que nos llamó. Amén. Aleluya. Y otra cosa. Yo estoy de verdad
siguiendo ese mensaje de la hermana María. Y mientras estaba hablando, bendito sea Dios, el Señor me inquietaba de decir que no me recuerdo ahora mismo en el versículo que dice Jesús, que en el mundo vamos a ver tanta dificultad, Aflicciones. aflicciones, sí, pero que recordemos que Él venció el mundo. Amén. Así Ujú. es. Bendito sea Dios. Él Amén. no va a dar la recompensa. La recompensa de Elías fue que él se lo llevó sin ver muerte. Amén. Pero Hermano, al final Elías siempre estuvo respaldado por Dios. Siempre. Siempre. hermano, Eso yo, fue el fiel. yo aquí pensando algo, no sé si estoy bien, tú sabes que, para que me aclaren, porque entonces cuando Jesús estaba en la cruz, que le dijo al Señor, porque ahí él estaba padeciendo todos los pecados de nosotros, no era fácil. Ujú, Y él le dijo, Señor, pasa de mí esta copa, porque ustedes saben que él vino 100% Dios y 100% hombre. ujú, Entonces Elías vino, era un hombre, era un ser humano. Y si el ujú. Señor Jesús, que era el Señor Jesús, le dice en la cruz, pasa de mí esta copa, porque ahí él estaba cargando con todo nuestro pecado y todas nuestras iniquidades, enfermedades, con todo. Dígame, entonces, eso estaba yo pensando ahora mismo. Ujú. Usted se refiere A, amada, no a la cruz, sino al huerto. a lo, Sí, a lo, a lo, sí, sí, a lo sufrido, a lo Amén. sufrido, a lo sufrido, a a lo lo sufrido. sufrido, Sí. A hermano. El todos, a sufrido, a todo lo todos. sufrido, lo que él estaba sufriendo en ese mismo Pero momento, porque él estaba cargando con todos los pecados y se sentía mal. Yo digo que entonces eso entra ahí. Usted sabe que, no, usted sabe que en el momento que pasó lo de Jesús, realmente no, cuando él dijo esa palabra, no fue en la cruz. Él lo dijo, fue Oraba, en Cuando él estaba el orando. huerto Cuando él de estaba Getsemaní, orando. oraba, cuando él Sí, estaba oraba. ajá. orando. Entonces, Sí, Ujú. amén. lo que estaba sucediendo ahí era que Jesús ya sabía que esa misma noche él iba Ujú, a entregar el sacrificio. Y él, lo que fue, o sea, en todo el trayecto de Jesús, desde que él empezó a manifestarse al mundo, él dijo lo que él iba a hacer. Él decía, es necesario que el Hijo del ujú, Hombre padezca, ¿verdad? ujú. Y que luego de su padecimiento muera y al tercer día resucite. Resucite, amén. Exacto. Entonces, él siempre anunció eso y él sabía que eso iba a pasar. Ahora bien, en el momento horas antes de que eso sucediera, Jesús estaba orando con sus discípulos. Él sabía que iba a entregar el sacrificio. Y cuando él llega, su oración es, Padre, pasa de mí esta copa, Pero, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, Jesús le está diciendo, Padre, ha llegado la hora, llegó el momento. Ya ujú, sé que próximamente, sé que ya Judas acabó de recibir el dinero y viene con las guardias por ahí para tomarme y yo ser sacrificado. Ahora, yo no quiero hacerlo porque yo lo quiero hacer. Yo quiero que sea tu voluntad. En otra palabra, Jesús lo que estaba era eh, entregándose, sometiéndose a la autoridad del Voluntad Padre, de Dios. a la misma voluntad de Él. No como hombre decir, Gloria oh, a Dios. yo vengo y lo voy a hacer y bueno, ya yo fui enviado a eso y por mí y buscando su fuerza, aunque Él era Dios. Pero Él mismo dependió todo el tiempo del Padre. de Dios, Ok, amén. Y eso fue, gracias por esa aclaración, gracias. exacto, y eso fue como una dependencia total que nos enseña a nosotros en todas las circunstancias y en todos los momentos que nosotros estemos a depender de Dios. Él siempre, aunque sabía lo que tenía que hacer, él fue donde el Padre a decirle, Padre, estoy listo, pero yo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Ustedes recuerdan que en la oración que Jesús le empezó a enseñar a sus discípulos, antes de eso, ¿cómo fue que él le dijo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo le dijo? Ujú.
Venga a se nosotros haga tu su reino. voluntad, Pero no la, cuando la- habla de la voluntad, ¿cómo él le dijo? Venga a se haga tu nosotros tu reino. voluntad, Hágase Hágase tu tu voluntad. voluntad en Hágase. el aquí cielo, en el cielo como en la tierra, o en la tierra en la así como en el tierra cielo, como en los cielos. así como en el cielo. Ujú. Entonces, Jesús andaba procurando siempre que el Padre manifestara su voluntad y no la de él. Amén. Hermano Jorge, yo siempre en esta partecita he tenido como esa inquietud de ese brinco en mi corazón, porque no recuerdo bien, pero hubo alguien que habló un poquito de esa enseñanza, y no sé si fue usted al principio, y hablaba de lo difícil que era la vida del hombre cuando le tocaba la- ¿Mm? perdón, la batería de mi celular, cuando le tocaba sentir lo que era el soplo de la muerte, es decir, ya cuando iba a ser arrebatado de esta tierra. Ujú. Y cuando me voy siempre meditando, ese Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recuerde que en un momento también, mis hermanos, la palabra revela que Pedro se le acercó a Jesús diciéndole que no era necesario que él permitiera esto. Es decir, maestro, y ahí fue que el Señor lo reprendió Sí, y le dijo, apartado de mí. sí, Es sí, decir, le estaba impidiendo. Es como usted dijo, ya él sabía a lo que iba y él sabía también a lo que vino, pero también para él, humanamente, no era fácil. no, no era fácil, no era No fácil. era fácil, es algo de lo que estamos hablando. A veces el golpe viene como por miedo por lo que tú estás viviendo. Otro viene por los sacrificios que tú sabes que es necesario el padecimiento para lo que tú vas a alcanzar en Cristo Jesús. Y Él fue que vino a redimir nuestro pecado y a darnos salvación y vida eterna. Ese era el precio de ese sacrificio que Él iba a dar. Sí, sí. Sabe que el punto que tocó la hermana, es bueno entender que no Sí. significa, hermana Dania, que el punto que usted tocó no es que no sea así. Recuerden que la Biblia es, nosotros de un texto tenemos múltiples enseñanzas, Amén. múltiples enseñanzas. O sea, lo que usted dijo no es que no se puede aplicar, me doy a entender, no es que no se puede aplicar, porque la Biblia tiene una sola interpretación, pero tiene múltiples aplicaciones. O sea, yo puedo utilizar un texto, ¿verdad? Para enseñar algo, porque un solo texto tiene diversas enseñanzas. Lo que quiere decir que, por ejemplo, lo que yo determiné, la parte que yo dije ahora, no es que es solamente así, no, sino más bien que es una de las aplicaciones en la que también se pueden utilizar. Lo que quiero decir con eso, que lo que yo dije no invalida lo que, Lo que lo que usted opinó en base al texto cuando estábamos hablando del otro. ¿Me entendió, mi hermana? Amén. Ujú. Sí, le entendí. O sea que para que no interprete que lo que usted dijo estuvo mal, sino más bien que lo que yo di fue otra postura, ¿verdad? O otra aplicación según el contexto. ¿Sabe que Ok. sí, la escritura así es que está? Es decir, ella, imagínense que si hubiera solo una sola aplicación, entonces no hubiera sentido de seguir leyendo la escritura ni aprendiendo, porque lo que íbamos a aprender ya se dijo. Y nos damos cuenta que cada vez que aprendemos, cada vez que leemos las escrituras, aprendemos algo nuevo. algo diferente, exacto. Amén. Eso es. Y eso es a razón de eso mismo. Lo que usted dijo tiene una aplicación. Yo dije una cosa, tiene una aplicación, pero quizá la hermana Nina diga algo de lo mismo y ella diga, sí, pero yo aquí veo tal cosa. Entonces ya ella aprendió otra cosa.
Karina del mismo texto lo va a mirar y va a mirar otra cosa. Y eso es lo más interesante que tiene la escritura, que nos enseña de múltiples maneras. Bien, mis amados, llegamos Gloria a Dios. los que vencieron, ¿verdad? Amén. Amén, amén, amén. Casi no lo logro, pero estamos aquí. Amén, gloria a Dios. Jorge, Sí. Amén. quisiera decirle algo rapidito, ¿no? Una información. Ajá. Me toca, Me trae la niña. toca un turno de trabajo en la noche y termino a las 7 de la mañana. Ujú. Entonces, a la hora de, como se abre El Zoom. 4, a las 4:53 fue que estamos. Ujú. A esa hora estoy atareada con los pacientes, entonces puede ser que yo tenga el teléfono, yo entre, pero solamente quizá pueda Escucha. escuchar. Ok, Exactamente, que pueda exactamente, porque solo no voy a estar poder escuchando. Ok, sí. en cualquier situación, porque si hay un paciente que tengo que ir a meterlo en puesto, hacer algo, no puedo ni siquiera tener teléfono Desde luego. conmigo. Claro, claro. Voy a tratar lo más posible de estar conectada a esa hora. Amén. Excelente. Está bien. Quiero decirle que ya a partir de mañana continuamos con la lectura. Recuérdese que nosotros estamos leyendo el Pentateuco, ¿verdad? Estamos en el libro de Números. Nos corresponde el libro que continúa es, ya leímos sobre la vara de Aarón que floreció, ¿verdad? Y vamos a estar mirando el capítulo 18. Así que les invitamos a que se pueda conectar y para la lectura. Y si no puede, busque la manera de leer el capítulo antes de acostarse, que lo que hacemos aquí realmente es promover la lectura bíblica. Me disculpan por el tiempo que duramos más. A partir de mañana retomamos el tiempo de nuevo, los 45 minutos máximo de lectura, para que, ¿verdad? Poder ser objetivo. Y el fin de semana que viene, entonces, podemos continuar con otros temas que tenemos. También estamos casi terminando este libro, así que les animamos a que siga leyendo. Estamos por la mitad ya. Amén. Número 18. Sí, es el capítulo que continúa para mañana. Okay. Gracias. Bien. Amados, vamos a orar para así despedir. Eterno Dios y Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche que nos da el privilegio de poder terminar este tiempo de lectura y meditación de tu palabra, Señor. Bendice la vida, Dios mío, de cada uno de mis hermanos que se conectan, Señor, que hacen este gran esfuerzo, Padre. Fortalece sus vidas, Señor. Mira, Dania García, su esposo, están en tus manos. Joel Sime, su esposa, en sus manos, Señor. Nina Javier, su familia, están en tus manos. María Cristina, mi familia completa, la pongo en tus manos, Señor. María Barrera, ella está en tus manos. Toda su familia, Dios mío, con quien sea que ella esté allí, bendice sus vidas, Señor. Karina Díaz, ella, su familia, Padre, la ponemos delante de ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo le bendigo. Amén. Dios me lo Está bendiga preparado. mucho más. Dios bendiga más. Amén. Amén.